Sí, sí, sí. ¿Qué tal el frío? Está buenísimo, ¿no? Ahí están desde la comodidad de su casa, ¿no? Porque otra cosa es estar aquí en la U ahorita ya a esta hora. De esos chulitos folclóricos creo que tiene Valverde tan buenos, esos son de los que calientan bien, ¿no? Ok. Bien, vamos a dar inicio a la clase entonces del día de hoy. A ver, permítanme un ratito. Ingeniero, Adelante. yo fui el chico que le escribió por el privado, que tenía una pregunta. Ah, ya, adelante. Ya es que estaba haciendo un ejercicio Ujú. de, de tensión cortante Ya, eh, y era de pernos, tenía 7 pernos. ya. Nosotros siempre cuando trabajamos tomamos en cuenta para hacerlo el cálculo el número de pernos igual a uno o el número de pernos total para hacer el cálculo. El número total de pernos, que es n por el radio, o sea, cuántos pernos están alejados a la misma distancia, ¿no? Pero si los pernos, por ejemplo, están alejados a diferente distancia del centro de gravedad, entonces hay que sacar el radio a cada uno de esos pernos. Si es diferente el radio a cada uno de los pernos, entonces es un perno por cada radio distinto. Pero si esos pernos están ubicados a una misma distancia donde el radio sea el mismo, pero puede ser diferente configuración, entonces se toma el número de pernos total que tiene el mismo valor de radio. No sé si me dejo entender con eso. Creo que sí. Y si hay dos esfuerzos cortantes, se multiplicaría por dos, ¿no? El número de pernos por dos. Si hay dos placas, digamos, ¿no? Que Dos están placas. conectadas, sí, son dos áreas de corte. Si es una sola placa, es uno solo. Ya, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Ok. A ver, voy a ir al texto para mostrarle un poquito mejor lo que acabo de mencionar, ¿sí? Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Sí. Está bien, ingeniero. Bien, gracias. A ver, aquí está. Bien, enseguida hablamos sobre la plataforma también, que ya está configurada para que ustedes puedan ir avanzando, ¿no? Ya. Bien, a ver, lo que menciona su compañero está en el tema de torsión. Un poquito más abajo. Bien, precisamente acá está el tema de torsión. Vamos a ver dónde tenemos acá. Le decía, por ejemplo, fíjese aquí que la fórmula tiene este N por P por R. Entonces, N es el número de pernos, ¿no? P es la fuercita que está en cada radio diferente, ¿no? Y R es el radio a cada uno de los lugares donde están ubicados estos pernos, ¿no? Por ejemplo, de acá del centro, fíjese que tengo una primera fila de pernos, que tengo 4 pernos que están alineados con este R3, como usted ve aquí. En la segunda línea, ¿no? En el segundo anillo, se puede decir también acá, cuyo radio es R2, tengo también 4 pernos, ¿no? Y en el tercer anillo, ¿no? Fíjese, tengo una mayor cantidad. Entonces, todos estos pernos están ubicados a la misma distancia del centro de gravedad. Entonces, este R1 va a multiplicar a la cantidad de pernos que estén ubicados ahí, N pernos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este ejercicio que habíamos visto, fíjese que
del centro de gravedad que se ha ubicado. Con respecto al centro de gravedad, solamente tengo un perno que está ubicado con esta longitud R2. Por lo tanto, es uno nada más, ¿no? Igual tengo un perno a cada radio diferente. Los tres radios son diferentes, por lo tanto, es un perno por cada radio. Pero puede ser que haya dos pernos que están ubicados a una misma distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí R2 y R1 habría que calcularlo, ¿no? R1, R2, R3 para saber cuál es mayor. Entonces, si hubiera otro perno que esté ubicado a la misma distancia del centro de gravedad, por ejemplo, por acá, digamos, ¿no? Que sea igual a R2, entonces van a ser dos pernos. Entonces, aquí solamente se multiplica por 1 delante, el coeficiente de esta fórmula es 1 para cada término, porque solamente tenemos un perno. Pero podría ser 2, 3, dependiendo si hubiera más pernos que estén ubicados a la misma distancia del centro de gravedad, tomada como radio. Perdón, ingeniero, el que lo corte. Sí. O sea, sería por uno, pero si se puede visualizar que son tres pernos, no entiendo por qué por uno. Claro, porque el radio 1, ¿no? El radio 2, como usted ve aquí, y el radio 3 van a ser de diferente valor. En este caso, radio 1 y radio 2 son iguales, ¿no? Radio 1 y radio 2, fíjese, valen 9,43, ¿sí? Entonces, yo podría sumar esos dos y decir 2 por P por R, 1 o 2, podría llamarle, ¿no? En este caso lo estamos llamando a cada uno de forma independiente. Pero si usted suma los términos, fíjese, 0, 0 va a sumar lo mismo. En cada caso va a ser igual el valor para el radio, ¿no? Entonces, si yo tengo, como aquí le había mostrado, más de un perno que está ubicado a la misma distancia, R, entonces yo tengo que multiplicar por la cantidad de pernos. Por eso tiene un N aquí. En el ejercicio que le mostré, hemos calculado independientemente, ¿no? Para cada perno su radio. Entonces, por ejemplo, para el perno 1, hemos calculado un radio 1. Por eso aquí el coeficiente es 1, porque es un solo perno con el radio 1. Aquí le estamos llamando radio 2, aunque tiene el mismo valor. Le estamos llamando radio 2 al perno 2. Por eso tiene 1 también de coeficiente, porque es un solo perno. Y aquí el radio 3 es un valor diferente de radio 3, y por eso le estamos llamando también R3, y su coeficiente es 1, porque es un solo perno. Lo que nos interesa es encontrar el perno que esté más alejado, porque ese va a ser el P crítico, ¿no? Ese es el objetivo de hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Luis Fabricio. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. Una pregunta más. Si estuviese Adelante. sobre el radio otros pernos, ahí recién se multiplicaría por n número de pernos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya, no hay de qué. La otra pregunta que me hacía es aquí cuántas áreas de corte. Eso está en la fórmula de la tensión cortante. Ya, fíjese que es P sobre área. Ahora, aquí, por ejemplo, estamos considerando una sola área, ¿no? De corte. Esta es la tensión cortante. Debido a que en el ejercicio solamente hay una placa, ¿no? Pero en este otro ejercicio, por ejemplo, donde tenemos dos placas, entonces en esa fórmula de la tensión cortante consideramos ese coeficiente 2 por delante. ¿Está bien? ¿Respondida con eso la pregunta? Bien, bien. No sé si hay alguna otra consulta más, por favor, adelante. Ya. Bien, antes de continuar con el texto, voy a mostrar lo que tenemos ahora ya en la plataforma. ¿Ok? En la plataforma, como ustedes verán, ya están todas las unidades cargadas acá para que ustedes puedan hacer las actividades en la plataforma. Habíamos concluido con la unidad 3, ahora
proseguimos con la unidad 4, que es torsión. La unidad 4 está cargada con 5 lecciones, ya a las cuales ustedes deben dedicarle mínimamente. Hemos incrementado un poquito el tiempo a 15 minutos porque necesito que hagan un análisis un poquito más detallado. Tiene algunos videos y otras cosas que lo pasan muy rápido, ¿no? Ni siquiera lo ven. Entonces, por esa razón, he incrementado aquí un poquito más, ¿no? De tiempo para que ustedes puedan dedicarle más minutos a estudiar con detalle y analizar el ejercicio que está resuelto y la teoría que está en cada una de estas unidades. Por favor, les pido que lo hagan de esa manera, ¿no? Se ha activado el día de hoy el acceso, así que ustedes pueden ingresar e ir haciendo las actividades. Recuerden que deben analizar cada una de estas lecciones, responder a una pregunta sencilla al final de cada lección y de esa manera van a poder pasar a la siguiente actividad, ¿ya? Entonces está la unidad 4, que tiene que ver con torsión. La unidad 5, posteriormente, que es la que estamos estudiando, simplemente tiene 2 lecciones. En una primera parte vamos a hablar de la introducción a todo lo que sucede con vigas, en general como tensión normal, tensión cortante, vigas de secciones compuestas de 2 materiales y otros, y posteriormente ya se va a hacer un análisis bidimensional, ¿no? de lo que sucede también en un elemento diferencial, ¿ya? Entonces, eso está acá. Y luego ya la unidad 6 tiene que ver con tensiones cortantes. Por acá he puesto una sola lección, ¿no? Así que no está muy complicado. Y la unidad 7 igual está con una sola lección que habla sobre vigas compuestas o reforzadas. Esta unidad 6 y 7 lo vamos a pasar un poco rápido porque es un complemento de la unidad 5. Entonces va a ser rápido, ¿no? Por eso no tiene mucho material, para concentrarnos en la unidad 8 como estudio bidimensional de tensiones en planos oblicuos, que es también conocido como el círculo de Mohr, ¿no? Entonces ahí he colocado un poquito más de actividad también de lecciones para que ustedes puedan mirarlo, ¿ya? En la cuestión de los prácticos, el práctico 2 está habilitado ya, bueno, ustedes lo tenían desde un principio. Cierra el domingo 12 de junio, es decir, tenemos 12 días para hacerlo, ¿no? A las 23:59. Por favor, no se atrasen en la resolución de este práctico, que es simplemente lo que ya habíamos venido haciendo hasta acá, ¿no? Entonces ya tienen todo el conocimiento suficiente para poder encarar este práctico 2 y también el práctico 3. Recuerden que el práctico 2 es requisito para el examen. Si usted no presenta el práctico 2, no va a poder ingresar al examen. Después ya vendría este práctico 3, ¿no? Igual que ya está planificado su presentación del práctico 3, va a ser el domingo 3 de julio a horas 23:59, que también ya está planificado, ¿no? Ustedes ya han dado un primer parcial. Se viene el segundo examen parcial, que lo estoy fijando para el día lunes 13 de junio, ¿ya? Lunes 13 de junio, de 7 a 8:30, estaría el segundo parcial. Y para esto, por supuesto, requisito es haber completado todas las unidades 4 y 5 para poder acceder a este examen y haber presentado el práctico 2, ¿no? Todos los estudiantes que logren hacer eso van a poder ingresar a este examen, y lo digo con 2 semanas de anticipación, ¿no? Entonces, por favor, no esperen hasta el último momento, que justo, ¿qué es lo que pasa? Justo se corta el internet, ¿no? Justo se pone lento, justo esos días llueve, justo alguien se accidenta, alguien se enferma, tienen algún problema en la casa, o sea, ya sé, justamente esos días está ocurriendo, o tienen mucho trabajo y demás, ¿no? Entonces, eso hay que prever. Adelante. Ingeniero, disculpe, buen día. Bueno, ya el examen final entonces más o menos está para el 3 de julio por ahí, ¿no? No, a ver, está con fecha ahí el examen final, si se fijan. Vamos a mirarlo un ratito.
Y que Ingeniero, creo que perdón. Aquí tiene una hoja de desarrollo, por si acaso, ¿no? Miren, termina el examen y está colocado ahí como una tarea que desde las 8 de la mañana de ese día hasta las 8:45 máximo, o sea, el examen va a terminar a 8:30 y van a tener 15 minutos. Dice, en esta sección debe escanear y subir todo su examen desarrollado en formato PDF, en un solo documento, máximo 15 minutos después de terminada la evaluación. ¿Ya? Entonces, para el segundo parcial, después de terminar el examen, ¿no? Todo el mundo va a tener 15 minutos para escanear su hoja de desarrollo, o sea, ustedes deben resolver el examen, ¿no? En su cuaderno, en cualquier lugar, y esa hoja debe tener su nombre, ¿no? Su registro, toda su información. Cada hoja que ustedes envíen debe tener su información. Lo escanean y lo envían, ahí van a tener 15 minutos. Solamente los trabajos que hayan llegado en ese tiempo van a ser considerados y la evaluación va a ser tomada en cuenta. Aquel estudiante que haya hecho por el método de adivinación, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, aquel estudiante que sí lo haga siguiendo los métodos que se han estudiado, el procedimiento establecido para la resolución de ejercicio, va a ser tomado en cuenta su solución. ¿Ya? Las respuestas que ustedes han colocado en la prueba que han hecho virtual. Adelante con las preguntas. disculpe, ingeniero, entonces hacemos 4 y 5 nomás el examen, ¿no? No, claro, tiene un poquito de la 3, ¿no? Tiene un poquito de la 3 porque no vimos en su totalidad todo, entonces tiene lo que está en el práctico 2 también como base, ¿no? Un poquito de la unidad 3 y tiene también de la unidad 4 y 5. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ay, perdón. Entonces solo va a entrar dilatación térmica, error de montaje y tensión cortante, ¿no? ¿Admisible? Sí, correcto. Solo esos tres, ¿no? ¿No? Torsión, ¿no? Y ahora tenemos Bueno, torsión. vigas que son tensiones normales, ¿no? Los temas que no hemos visto desde el primer parcial para acá, pues, todo lo que no entró al examen y todo lo que hemos avanzado, ¿no? Hasta acá. O sea, sería hasta la unidad 5. Hasta la unidad 5. Sí. Ya, muchas gracias, ingeniero. No hay de qué. ¿Otra pregunta? Ya, entonces prevean, por favor, de que concluido el examen van a tener 15 minutos máximo para escanear y subir su archivo de solución del examen, ¿no? Y solamente con ese documento voy a validar las respuestas que ustedes hayan elegido, ¿no? Porque no se acepta el método de adivinación, ya les dije, ¿no? De la respuesta. Entonces tiene que ser el método demostrado, ¿no? Que ustedes han hallado la solución siguiendo un procedimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Ingeniero, una pregunta. Sí. En la plataforma, los cuestionarios que nosotros vamos resolviendo como requisito para que nos abran los prácticos y examen no tienen ningún valor, ¿no? Porque si no me equivoco, ahí marca que tiene creo que 5 puntos. Ya, no tiene ninguna ponderación. Nosotros hemos dado la ponderación de la materia el primer día de clases, ¿no? Donde claramente está establecido que 20% es el primer examen parcial, 20% el segundo examen parcial, 20% los prácticos y 40% el examen final que es presencial, ¿no? Entonces, eso es toda la ponderación de la asignatura y obviamente que las pequeñas evaluaciones que les hace o las preguntas que le hace para pasar de una lección a otra son solamente requisitos para aperturar la siguiente lección. Y obviamente esa es la llave para poder dar los exámenes virtual, ¿no? O sea, se ha aceptado la virtualidad en los exámenes, primero y segundo parcial, pero obviamente eso tiene algunos requisitos, ¿no?
hay estudiantes, por ejemplo, que no han hecho nada en el primer examen parcial, o sea, no han hecho las actividades, por lo tanto, no han ingresado al examen o no han presentado el práctico. Y ahora van a tener problemas para el segundo si es que no lo hacen hasta ahora, ¿no? Se tienen que hacer desde el primero para llegar, desde la primera lección para llegar hasta donde necesitan para habilitar el segundo examen parcial, si no, no van a poder acceder tampoco al segundo examen parcial. Obviamente que vamos a quitarle solamente el requisito de presentar práctico, ya no van a poder presentar práctico. ¿Está bien? ¿Está respondida con eso la pregunta? ¿Hay alguna otra cuestión? Ok, gracias, ingeniero. Todo claro. Listo, Sebastián. Buen día, ingeniero. Una Buen día. consulta. Adelante, Luis Fernando. Disculpe, ¿y va a haber repechaje por si acaso? Repechaje. Bueno, yo creo que adelantarse mucho en pensar que van a llegar al repechaje, ¿no? Después de ver sus brillantes calificaciones del primer examen parcial, no creo que lleguen al repechaje, pero en caso de que llegarían, sí, voy a considerar una segunda instancia para aquellos estudiantes que hayan llegado por lo menos a 45, ¿no? De la nota que necesitan, ¿no? ¿Está bien? Si han llegado por lo menos a 45 y no llegaron al 51, entonces sí, se va a tomar en cuenta un examen de segunda instancia para que puedan aprobar. Una consulta más, ingeniero, perdón que lo moleste. No, Para estamos tenerlo claro, para no pelarle como verano. El segundo parcial, igual va a ser por el selección y marcar y directo nos bota la nota o vamos a esperar que usted lo corrija, porque creo que hay que ver el procedimiento ahora. Sí, bueno, siempre me ha gustado el factor sorpresa, digamos, ¿no? Ahí siempre ha sido interesante. A veces piensan que vamos a seguir con una misma metodología o tienen cómo se tomó el anterior examen y va a ser igual. No, trato de cambiar siempre un poquito la forma de colocar los exámenes, pero obviamente no son imposibles, ¿no? No son imposibles los exámenes, o sea, son cosas que hemos visto en clase. De hecho, hasta el mismo ejercicio incluso que hemos hecho en clase y solamente se le cambia algún valor o algo para que ustedes puedan pensar nada más, ¿no? Razonar en cómo es el funcionamiento del ejercicio, digamos, del problema o del sistema que estamos analizando. Pero ahora tenemos una variedad un poquito más interesante, ¿no? Porque tenemos los prácticos, tenemos los textos que les he puesto en la plataforma, que por si acaso ni lo han mirado, los de Gibeler y otros que están ahí, que también pueden ser base para el examen. Se ha hecho la presentación del libro del ingeniero Tomás Alemán, también en la biblioteca de la facultad. Se les ha ofrecido ese libro a muy bajo costo por parte del autor mismo, y que también podríamos tomar como una referencia para obtener alguna pregunta, tal vez de por ahí, ¿no? Que podríamos consultar en el examen, ¿no? Que podrían hacerlo ustedes. Obviamente todo relacionado con lo que hemos visto, la forma, la metodología que hemos indicado, enseñado para resolver tanto problemas estáticos como problemas estáticamente indeterminados, ¿no? Entonces ustedes solamente tienen que seguir ese procedimiento. Pero va a estar basado en todo eso. O sea, no piensen que va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué les estoy pidiendo en la parte final? Para mí es mucho más sencillo ahorita tomarles un examen que sea con preguntas de selección múltiple. Y obviamente para que no sea tan fácil entre 2 o 3 opciones nada más que tendría la respuesta, es aumentarle un poquito la probabilidad de que no lo hagan al azar, ¿no? O sea, si yo pongo falso o verdadero, nomás el 50% de probabilidad está que ustedes se equivoquen, ¿no? Entonces el otro 50% ya está dado con 2 opciones. Pero como ustedes habrán notado, le puse por lo menos unas 6, 7 u 8 opciones, creo, ¿no? En la anterior pregunta. Entonces eso aumenta un poquito la probabilidad de que usted seleccione una errónea si es que lo está haciendo al azar, ¿no? Pero si lo está haciendo de manera
consecuente a la forma de realizar la solución de los ejercicios y llegar a un resultado próximo, usted va a elegir la respuesta correcta sin titubear. Claro que le va a costar tal vez un poquito mirar en ese momento y distinguir la diferencia entre una y otra, pero si usted llega a la respuesta correcta, no le va a ser complicado seleccionar la adecuada, ¿no? Ahora, concluyendo el examen, esa selección de opciones que usted ha hecho, en el primer examen parcial yo no tenía la certeza de que ustedes realmente hayan desarrollado un ejercicio y producto de ese desarrollo y análisis ustedes tengan una respuesta la cual han elegido de las opciones que tenían. Ahora lo que quiero es validar esa selección que ustedes han hecho de la respuesta comparando con la solución que ustedes me envíen, ¿no? Entonces, por decir, algún estudiante va a obtener la brillante nota de 100 sobre 100, ¿no? Entonces, ahí yo voy a validar ese 100 con la resolución que ustedes me envíen. Si la resolución que me envíen no tiene nada que ver con ese 100, entonces yo voy a editar esa nota que les pone el sistema de forma automática y colocarle la nota que corresponde, ¿no? Entonces, con eso vamos a reducir la probabilidad de que este examen, no estamos midiendo qué tan esotérico es o qué habilidades de adivinación tiene usted, ¿no? Sino qué tanto está aprendiendo de ingeniería, ¿no? Eso es lo que estamos evaluando, en este caso de resistencia de materiales. ¿Está bien? Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. De todas maneras, en la plataforma también he puesto, como verán ustedes, esto de aquí. Entonces, no se olviden de adjuntar el desarrollo, ¿ya? Lo estoy diciendo con bastante tiempo de anticipación. Por favor, no llegue ese día a decir, yo no sabía que había que mandar. Cualquier estudiante que no envíe su solución de su segundo parcial, por más que tenga 100, va a tener 0 en ese examen, ¿no? Examen que no tenga respaldo, tiene directamente su 0 correspondiente, ¿ya? Entonces, eso quiero que ustedes sepan. O alguna pregunta. Y no cometan, por favor, también el error de, ay, me equivoqué y mandé otro archivo por error, ¿no? Ya la sabemos todas esas cosas, ¿no? No hay eso, ya lo sé. Yo también he sido estudiante, ¿no? Entonces, no, eso digamos, no, es que justo estaba nervioso en ese momento y mandé un archivo por error equivocado. No hay eso, ¿ya? Por favor, porque cuando ustedes ejerzan la profesión, cuando ustedes manden cualquier otro archivo, digamos, en una licitación o algo, simplemente no se van a adjudicar el proyecto, la hora, el puesto que ustedes están buscando, ¿no? Y por más que le digan, ¿sabe qué? Me equivoqué, va a disculpar y todo eso, le va a decir, no, señor, ya tenemos otra persona en el puesto, gracias, o este contrato se va para otra empresa porque usted no cumple con los requisitos que se le ha pedido. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Igual en una licitación, si llegan un minuto tarde a presentar su propuesta para un proyecto, para una adjudicación de algo, un minuto tarde, es peor que en el banco, ¿no? Le cierran en la nariz la puerta, ¿no? Y no puede presentar usted nada. Entonces, váyanse acostumbrando a eso, ¿no? Esto de poner una fecha y hora límite para presentar algo y algunas condiciones, lo van a ver todos los días del ejercicio profesional. Y saben que allá afuera es una guerra complicada, ¿no? Porque peor que este tiempo no hay casi trabajo, no hay proyectos, así que para una obrita aparecen 10, 15 proponentes, ¿no? Entonces hay que hacer bien las cosas, estar antes, hay que presentar con tiempo, hay que presentar bien desarrollado todo para que le puedan adjudicar. Entonces yo quiero que ustedes vayan acostumbrándose a eso y dejen ya de lado las excusas que al final tratan de justificar su mala acción, ¿no? O su mal actuar como estudiantes. Seamos estudiantes de ingeniería, pero dignos estudiantes y destaquémonos por hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, no, por favor, no estén con esas excusas de que me equivoqué, mandé, no hubo tiempo, se me cortó el internet. Entonces, debe prever todas las condiciones para mandar bien su examen y a tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces
respaldo de los ejercicios es uno solo al final, ¿no? Sí, usted escanea todo en un solo documento. Esa es otra cosa, ¿no? A veces me mandan todo borroneado, todo mal, como para que no entienda y diga, ya, yo mandé, ¿no? Ya el problema, si no lo entiende, ya es otra cosa. No, pues si yo no lo entiendo, no lo califico también, pues, ¿no? Entonces, eso les diré desde ahora. Si usted tiene mala letra, le gusta borronear todo eso, practique. Tiene 2 semanas para practicar, enviar un buen examen, ¿ya? Porque si usted me envía cualquier cosa, yo no le entiendo, no, está todo borroneado, sacan mal la foto, ¿no? A propósito. Ahí el escaneado todo movido, todo borroso, volcado, no sé cómo sea, ¿no? Le falta una parte. La cosa es que yo envié, ¿no? Dijo que enviemos, yo envié. No. Cualquier documento que esté mal, que esté incompleto, que esté borroneado, que no se pueda leer, que sea imposible de interpretar y otra cosa, no lo voy a tomar en cuenta y listo, ¿no? Entonces ya desde ahora les estaré diciendo, ¿no? Deben enviar, procuren enviar un buen documento que se pueda por lo menos seguir la secuencia de cálculo que ustedes han realizado para llegar al resultado final, ¿ya? Entonces, ya la sé, pues no, esas estrategias, decimos, no dijo que mandemos y como no lo hice bien, aunque sea borroneado, mal la foto, ¿no? Prevean de no sacar una foto con alta resolución. Realmente ustedes ahora tienen teléfonos de última tecnología, de última generación, que sus fotos tienen mucho pixelaje. Entonces se hacen pesados esos documentos y no pueden cargar y ahí están tardando y dicen, no me dio el tiempo. Estaba cargando, fíjese, y me mandan capturas y todo de sus imágenes, ¿no? Y que está cargando, que sigue cargando, que sigue cargando. Obviamente va a cargar y va a cargar y no va a poder almacenarlo porque es muy pesado su documento. Entonces, practique desde ahora cómo hacer un archivo liviano. Entonces, practique, porque no espere ese último día, porque excusa de ningún tipo lo voy a aceptar. ¿Ya? Lo estoy diciendo ya con tiempo, por favor. Y eso también de irse pasando las preguntas y todo eso en el grupo, no lo haga, por favor, no lo haga. Inmediatamente empieza el examen y ya nomás empieza a circular las preguntas, ¿no? Pues son para ustedes, ¿ya? Cada uno haga su examen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que ya hemos absorbido todas las interrogantes. Les estaba mostrando esto. Ahí está el examen final. Abre, dice, el 8 de julio en la tarde. Es un viernes. Permítame un segundito, por favor. Voy a ayudarla a comer algo. Bien, ok. Entonces fíjense que aquí estoy colocando de todas maneras la fecha, ¿no? Por si es que pasase algo y no, porque ahora están viendo que se está reactivando la quinta ola, la no sé qué, y parece que ya nomás cuando creímos que ya lo habíamos visto todo, nos salen con que la viruela del mono, no sé qué otra cosa, ¿no? Y ya están alistando la variante orangután y la variante no sé qué otra para cuando ya nos empecemos a vacunar de eso también. Entonces, por ahí ya se empieza a complicar el asunto. Igual vamos a tener un examencito virtual final, ¿no? Pero no, si no pasa nada, entonces sí podemos asistir nomás a la universidad, entonces el examen va a ser presencial. Yo quisiera que sea presencial, porque eso realmente mide qué tanto ustedes han asimilado durante el semestre, ¿no? Aunque el examen virtual también puede ser, tendría que pensar en algo un examen modelito 2022 así interesante, virtual, que sea tal vez que no sea tan fácil
de distorsionar, ¿no? Entonces, que mida de cada uno el conocimiento. Entonces, pero ya tienen la fecha, sería un día viernes que lo tomaríamos en la tarde. Hay una gran probabilidad de que sea virtual si es que se complica la situación. Hoy yo estoy viendo muchas personas enfermas, no sé si es una gripe común por el clima que está habiendo ahorita o si realmente estamos con el famoso COVID, ¿no? Que ahorita ya es un poquito asintomático y otra cosa, y de verdad no quisiera experimentarlo porque lo he visto en otros parientes en este tiempo y casi se me han ido, ¿no? Entonces ha sido complicado y precautelando la salud de ustedes y la mía, no quisiéramos complicarnos, pero en caso de que eso ocurra, el examen podría ser virtual. ¿Pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, muy bien, excelente. Entonces pasamos ya directamente a lo que estamos estudiando. Eso está ahí en la plataforma. Bien, entonces ya hemos entrado a este capítulo 5. Para los que no estuvieron en la clase del día viernes, ¿no? Rápidamente voy a hacer un repasito y de ahí continuamos con lo que nos toca, ¿ya? Estamos estudiando ahora lo que son las tensiones normales en vigas y específicamente vamos a analizar la flexión. Flexión es uno de los esfuerzos importantes que debemos estudiar, que sobre todo se presenta en vigas, característico de las vigas, ya que las vigas son elementos estructurales de los más utilizados, ¿no? En una obra de ingeniería civil. Estos nos permiten recibir cargas a lo largo de su eje y transportarlas hacia las columnas, ¿no? Ese es el canal de comunicación con las columnas y posteriormente las columnas a las fundaciones y las fundaciones al suelo. Entonces, por eso son de gran importancia y su estudio para ver la deformación y lo que ocurre internamente es de vital importancia en esta asignatura de resistencia de material, ¿ya? Ahora, obviamente, aquí hay que analizar qué tipo de vigas estamos estudiando y para ello vamos a hacer algunas suposiciones, ¿no? Por ejemplo, que la viga es de un material homogéneo, isótropo y obedece a la ley de Hooke. Si no hacemos esas consideraciones, tendríamos que entrar a un análisis tal vez micro, ¿no? De cada uno de los componentes de los cuales está formada una viga, y eso ya tal vez tendríamos que hacerlo con elementos finitos y otra cosa que no es parte del contenido de esta materia para poder introducirlo. Entonces, decimos que una viga es de hormigón como un solo material, ¿no? Homogéneo, isótropo y obedece a la ley de Hooke, o si decimos que es de madera o si es de acero, entonces un material con esas características. El módulo de elasticidad tiene que ser el mismo a tracción y a compresión, eso también es importante considerar, y las secciones transversales de la viga van a permanecer planas después de la flexión. Sabemos que cuando hicimos las hipótesis al inicio, ya considerábamos todos estos aspectos, que también la sección transversal es simétrica con respecto a un plano de aplicación de las cargas y constante en toda su longitud, y que las cargas no ocasionan torsión ni pateo en la viga, y para eso no necesitan mucha altura también, ¿no? Ahora, para trabajar con ya la resolución de ejercicios, nosotros necesitamos tener un conjunto de fórmulas que nos permitan desarrollar, ¿no? el ejercicio y obtener el valor de la flexión, y por eso tenemos una viga acá que está sometida a flexión pura y se analiza un elemento diferencial. En esta parte necesitamos sus conocimientos sólidos de isostática 1 y 2, ¿no? Donde ustedes han aprendido todo lo que es el tema de obtener las reacciones, realizar los diagramas de esfuerzo cortante, momento flector para una viga, ¿no? Entonces, una viga con todas las condiciones que pueda tener de borde. Entonces, eso necesito que por favor repasen ustedes. De todas maneras, también, como les dije el otro día, se hizo la presentación de unos textos que trajo el ingeniero Tomás Alemán. Yo hice la adquisición también de algunos de ellos,
donde ustedes pueden repasar esa parte como estática de las estructuras, estructura isostática, que está muy bueno, ¿no? Le hago propaganda a mi colega porque sé lo que cuesta trabajar para sacar un documento como este, ¿no? Entonces, veamos, son libros muy bonitos donde ustedes pueden repasar toda esta parte si es que no la tienen bien consolidada, ¿no? Realizar los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector, que va a ser importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos trabajar con la sección de la viga que esté más solicitada, ¿no? Porque ahí es donde puede fallar. Y en este caso, en flexión, el esfuerzo que es considerable acá es el momento flector. Entonces, nosotros necesitamos determinar a lo largo de toda la viga dónde está ubicada la sección que está sometida a un esfuerzo máximo de momento, ¿no? ¿Cuál es ese momento máximo que está solicitando? Porque por ahí es por donde puede fallar. Si nosotros controlamos eso, en cualquier otra sección donde el momento sea menor, no va a tener problema, ¿no? Se constituye una sección crítica, aquella parte donde está actuando el momento máximo, ya sea positivo o negativo, que puede traer alguna consecuencia, una deformación excesiva o el colapso, ¿no? de la estructura. Entonces es importante que ustedes dominen muy bien lo que es isostática para el tema de reacciones y diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Aquí lo estamos representando por una Q para el esfuerzo cortante y una M para el momento flector. ¿Ya? Entonces, eso necesitamos. Se hace un análisis de un elemento diferencial y a través de todo lo que es la formulación vamos a llegar a obtener un poquito más aquí abajo las fórmulas, esta de acá, ¿no? La tensión normal, ¿no? Se va a calcular con esta fórmula, que es momento multiplicado por Y. Y es la distancia que hay desde la línea neutra, que es el eje de la sección transversal en la cual las tensiones son nulas, ¿no? Hasta la fibra más alejada, donde sería el lugar donde se registran las mayores tensiones. Entonces, ese momento por Y sobre I línea neutra, ¿no? La inercia a la línea neutra, que hay que calcular. Esta es una de las formulitas con las que vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos entonces, en la primera parte hablamos sobre las secciones simétricas, ¿ya? Las secciones simétricas. En una sección simétrica vamos a trazar la línea neutra al centro de la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que quede arriba de la línea neutra es igual a lo que queda abajo. Fíjense, el dibujo que queda arriba de esta sección transversal es un cuadradito que tiene una altura de h medios por una base b. Igual este de acá tiene una altura h medios por una base b. Eso nos confirma la simetría, ¿no? Entonces, si no fuera simétrica esta sección, la ubicación de esta línea neutra podría estar tal vez a una altura mayor o tal vez mucho más abajo de la que estamos observando en este momento, ¿no? Vuelvo a mencionar que la línea neutra es el eje donde observamos que las tensiones normales son nulas. Es cero justo en ese valor porque es donde se da el cambio, ¿no? De tensiones, ya sea hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Entonces, justo en ese punto es el punto de giro, es el punto de cambio, ¿no? De la tendencia que hay aquí hacia el lado negativo y aquí hacia el lado positivo. Entonces, en este punto es neutro, es cero, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre aquí en la línea neutra para secciones simétricas. Y nosotros debemos determinar cuánto es la distancia desde la línea neutra hasta la fibra más alejada, que es esta de aquí, por ejemplo, en la parte superior, y la fibra más alejada en la parte inferior, justamente estaría en la base. En esos lugares se registran las tensiones normales máximas, como pueden observar acá. Entonces yo necesito establecer esa distancia que le llamamos C, ¿no? Como está esto en la parte superior, les decimos C superior y a este otro C inferior aquí abajo. Y como la línea neutra en secciones simétricas está ubicada justo al centro, entonces el C superior ya no es necesario hacer una diferenciación entre el C superior o el C inferior, porque ya sea que sea la parte de arriba o la de abajo, van a valer lo mismo. C le vamos a llamar únicamente, que sería H medio. Esto ocurre para secciones simétricas. En secciones asimétricas o en secciones que no son simétricas, no ocurre eso.
Por lo tanto, la línea neutra algunas veces se encontrará más abajo o se encontrará más arriba. Y por esa razón, el C inferior va a ser diferente del C superior porque no van a tener la misma magnitud, ¿no? Eso es importante recordar ahí. Ahora, otra cosa es, hay que analizar estos momentos que están actuando. Fíjense, cuando el momento que estoy analizando es positivo, un momento positivo, ¿qué es lo que hace a una viga? Hace que ocurra esto, que la fibra de la parte superior se comprima y la fibra de la parte inferior se tracciona, ¿no? Entonces, aquí arriba, fíjense ustedes que está actuando el momento máximo positivo que hace que se comprima. Entonces, cuando el momento es positivo, la parte de arriba se comprime. Y en tensiones normales, a la izquierda se dibuja la compresión y a la derecha se dibuja la tracción, ¿ya? Entonces, la fibra de aquí arriba está comprimida, por lo tanto, a la izquierda se dibuja este diagrama de tensiones normales máxima negativa, ¿no? Es negativa, porque es compresión. Y uniendo este punto con el centro y luego intersectando la otra línea punteada, voy a tener la tensión máxima positiva. Porque la fibra de abajo, cuando el momento es positivo, se tracciona, ¿no? Aquí lo vemos. La fibra inferior, cuando el momento es positivo, entonces se tracciona. Y por eso al lado derecho dibujamos la parte positiva. Si el momento que está solicitando a la sección de estudio es negativo, ¿sí? Si es negativo, ¿qué es lo que ocurre? Es de esta manera. Entonces, cuando el momento es negativo, la fibra de abajo queda comprimida, pero la fibra de arriba queda traccionada. Esto ocurre siempre que el momento máximo sea negativo. Entonces, si el momento es negativo, como ven aquí, la parte de arriba se tracciona. Entonces, tracción se dibuja a la derecha, ¿no? La tensión máxima. Entonces, la fibra de arriba está traccionada, por eso se dibuja a la derecha. Y uniendo este punto con el centro, que es donde está la línea neutra, y proyectando hasta donde está la línea punteada, voy a tener lo que ocurre en la fibra de abajo. Cuando el momento máximo es negativo, la fibra de arriba está traccionada y la fibra de abajo está comprimida. Por lo tanto, la tensión máxima negativa se da en esta parte inferior. Si yo quiero calcular cuánto vale esa tensión numéricamente, tengo que aplicar esta formulita, ¿no? Que es momento por Y sobre I línea neutra, donde Y va a ser, si por ejemplo yo quiero calcular esta tensión máxima negativa, ¿no? Si yo quisiera calcular esto, tendría que ser tensión máxima negativa igual momento positivo, ¿no? Por C superior, ¿no? Porque está aquí arriba, sobre I línea neutra. Si yo quiero calcular esta tensión máxima negativa, o perdón, positiva, que está aquí abajo, entonces será tensión máxima positiva, momento positivo, por C inferior, porque está aquí abajo, ¿no? Sobre I línea neutra. ¿Ya? Si el momento es negativo y yo quiero calcular esta tensión máxima positiva, entonces, ¿qué tengo que decir? Aquí tengo que decir tensión máxima positiva igual momento negativo multiplicado por C superior, porque está aquí arriba, sobre I línea neutra. Y si finalmente quisiera calcular esta tensión máxima negativa para un momento negativo, entonces en la fórmula pondré momento negativo máximo por C inferior, ¿no? Porque estoy calculando este de aquí abajo, sobre I línea neutra, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque esto es importante conocerlo y saber a qué lado dibujar esto, ¿no? Porque lo hacen a veces como sea. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, chicos?
¿Qué dice Samira? A ver, la única chica que está atenta a la clase, ¿no? Los demás que estarán haciendo. No hay más chicas aquí, parece, en la clase. Los demás son varones. Ah, no, ahí está Janine también. Javi, que está siguiendo la clase, que está con su camarita. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? No, ingeniero. Oh, claro, ingeniero. Ya, muy bien, muy bien. Es que vimos la clase grabada. Pues. Ah, sí, lo subí la clase grabada, sí, lo subí. Pudieron verla la clase, los que no estuvieron anterior. De todas maneras, a veces siempre queda alguna duda, ¿no? Entonces, para que no haya, es que lo estoy mencionando. Perfecto. Ya. Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, algunos ejemplos de las secciones simétricas son estas de acá. Fíjense que la línea neutra va a quedar justo al medio. Entonces, lo que queda arriba es igual a lo que queda abajo, ¿no? Después de seccionarlo. Entonces, tenemos esta, por ejemplo, que parece una cruz. Tenemos esto que es una circunferencia. Un cuadrado hueco, por ejemplo, queda lo mismo arriba abajo. Una de las secciones que más se utiliza, por ejemplo, para vigas es la rectangular, ¿no? O la cuadrada. Y también esta I, ¿no? Esta sección I. Sobre todo para vigas metálicas es muy utilizada esta sección. Entonces, siempre vamos a procurar la simetría, ¿no? Porque eso va a simplificar los cálculos. Ahora, pero a veces tenemos clientes, ¿no? Que nos piden secciones así más, un poquito complejas, ¿no? Pero que no son un problema para calcular. Por ejemplo, una sección triangular, su centro de gravedad está ubicado a 1/3 de la altura, ¿no? Entonces, por ahí estará pasando la línea neutra. Ahora, fíjense aquí que como no está pasando por el centro de la altura, entonces el C superior va a ser diferente que el C inferior. Una de las cosas que sí ustedes deben tener en cuenta es que la línea neutra va a estar pasando generalmente por donde me queda más área, ¿no? Porque un poco más adelante vamos a hablar de el momento estático y otra cosa, y hay que considerar esas áreas que quedan seccionadas por las líneas que estoy explicando, ¿no? Entonces, también aquí, por ejemplo, en esta sección U, fíjense que la línea neutra está un poquito más abajo porque aquí tengo más áreas, ¿no? Aquí está hueco. Entonces, queda más pegado aquí abajo la línea neutra. O sea, el C superior va a ser mayor que el C inferior. En esta sección T, tengo más área aquí arriba, por lo tanto, la línea neutra se va a ir un poco más hacia arriba, ¿no? Se sube de generalmente lo que está a la mitad de la altura total, entonces se va un poco más arriba, o sea que el C superior va a ser menor que el C inferior, al igual que esta otra figura que nosotros vemos acá. Entonces, el C superior está más arriba porque aquí hay más área. En una sección que no es simétrica, fíjense qué es lo que ocurre. En una sección que no es simétrica, si el momento máximo es positivo, ¿qué es lo que ocurre? La fibra de abajo se tracciona y la fibra de arriba se comprime cuando el momento es positivo. Entonces, si la fibra de arriba se comprime, a la izquierda voy a dibujar. Entonces, dibujo, por ejemplo, una tensión máxima negativa hasta ahí, y uniendo eso con el punto de la línea neutra y proyectando hasta la línea punteada de la parte inferior, tengo gráficamente el valor de la tensión máxima positiva, ¿no? Ahora, si el momento máximo es negativo, entonces ese momento hace que la fibra de arriba se traccione y la fibra de abajo se comprima, ¿no? Entonces, arriba si se tracciona se dibuja a la derecha. Y uniendo este punto con el centro y proyectando hasta la línea punteada, vamos a tener la tensión máxima negativa para un momento negativo, ¿no? Aquí abajo. Si deseamos calcular esos valores, necesitamos utilizar la formulita de momento por Y sobre I línea neutra. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular esta tensión máxima negativa, sería igual al momento positivo por C superior sobre I línea neutra.
quisiera calcular esta tensión máxima positiva, sería momento positivo por C inferior sobre I línea neutra. Esta otra tensión máxima positiva para un momento negativo sería momento negativo por C superior sobre I línea neutra, y esta tensión máxima negativa sería momento negativo por C inferior sobre I línea neutra. Habíamos hecho un primer ejemplito donde teníamos esta viga, ¿no? y esta sección rectangular, de lo más sencillo. Necesitamos esta fórmula, y para poder aplicar esta fórmula tiene que ver con el momento máximo, y para eso primero determinamos las reacciones utilizando isostática, y después de determinar las reacciones podemos hacer el gráfico de esfuerzo cortante y momento flector, ¿no? Entonces determinamos dos momentos que parecen ser los máximos, uno positivo por acá y uno negativo a este otro lado, ¿no? Y a través de cálculos de isostática podemos determinar el valor de ese momento máximo, que es 1777.74 kilogramos por metro, pero nosotros necesitamos expresarlo en kilogramos centímetros. Entonces multiplicamos por 100. Eso es importante, ¿no? El momento tiene que estar expresado en kilogramos centímetros. Entonces aquí tengo un momento máximo positivo y aquí un momento máximo negativo. Ese momento máximo, por ejemplo, es solamente de 1000 kilogramos metro. En cambio, este momento máximo positivo es de 1700. Por lo tanto, es mayor y ese sería el máximo, y ese es lo que lo vamos a tomar. Momento máximo positivo. Como la sección es simétrica, la línea neutra se ubica justo al medio, y por lo tanto C superior y C inferior es igual a C, o sea, H medio, ¿no? Y si la altura es 30 centímetros, entonces C vale 15. Se obtiene la inercia geométrica con respecto al eje X de esa sección transversal, cuya fórmula es base por altura al cubo sobre 2, ¿no? La inercia con relación al eje Y sería altura por base al cubo sobre 2. Es importante, ¿no? Pero no necesitamos acá porque solamente estamos calculando el eje X. Ya en el diagrama que nos pide realizar, el momento máximo es positivo, la fibra de abajo se tracciona, entonces yo puedo dibujar hacia la derecha, y uniendo este punto con el centro y proyectando hasta esta línea punteada, tengo la tensión máxima negativa. ¿Cuánto es su valor? De la tensión máxima positiva es este momento máximo que hemos calculado ahí, positivo, por Y inferior, por ejemplo, para el positivo, Y superior para el negativo, sobre I línea neutra que es calcular. Y con eso se concluye este ejercicio, ¿no? Voy a pasar a mostrar este segundo ejemplo, y por cuestiones de la hora y demás, solamente lo vamos a analizar así, la resolución que está dada en el texto, y al día viernes podemos ir un poquito más al detalle o resolverlo manualmente si es que todavía queda alguna interrogante, ¿ya? Pero hasta acá, ¿alguna pregunta del anterior ejercicio? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo Ningún claro. ingeniero, todo claro. Ya, bien. Entonces, como les decía, vamos a pasar a analizarlo así rápidamente, este segundo ejercicio, y si amerita, la siguiente clase lo resolvemos detalladamente, o si no, pasamos nomás a la siguiente unidad, ¿ya? A ver, tengo aquí, dice, una viga que tiene una articulación aquí al medio y tiene una carga distribuida Q, ¿no? Entonces nos dice determinar este valor de carga máxima uniformemente distribuida que es capaz de soportar la sección de esta viga. La sección, fíjense, es una sección U que tiene una parte inferior más grande, donde tiene los valores de A, 2A, 2A y 4A, siendo A, por ejemplo, 5 centímetros, ¿no? Ahora, cuando nos pide la carga máxima, nos tiene que dar la tensión, porque la anterior nos decía determinar las tensiones máximas, ¿no? Entonces, si ahora está pidiendo carga, tiene que dar el dato que antes encontrábamos. El dato que antes encontrábamos era tensión, entonces yo voy a tener una tensión admisible. Si no nos da, hay que saber de qué material es, ¿no? Y de ahí podemos saber nosotros cuál es ese valor de tensión admisible que tiene ese material. En este caso nos dice que una tensión admisible positiva
de 800 kilogramos por centímetro cuadrado y una tensión admisible negativa de 1200. O sea, la compresión soporta mucho mejor este material, ¿no? Que a la tracción. El hormigón, por ejemplo, es un material que es así, ¿no? Soporta mucho mejor a la compresión que a la tracción. La tracción no la soporta, es prácticamente nulo el soporte. Por eso tenemos que incorporar armaduras, ¿no? Fierro para que le ayude con esa propiedad, ¿ya? Entonces, la incógnita es la carga máxima. Sabemos de la fórmula que la tensión normal, ¿no? Es momento máximo por C sobre I línea neutra, ¿no? Entonces, este momento máximo se establece con el valor de la carga. Entonces, aquí está la interrogante. Como tengo todos los datos de la sección transversal, puedo calcular inercia, puedo calcular C y tengo los datos de la tensión. O sea, la incógnita es este momento máximo que voy a despejar y va a estar en función de Q. Para ello, lo primero que hago es cálculo de reacciones y diagramas de esfuerzo cortante, momento flector, que me va a permitir saber cuál es el valor de ese momento máximo. Entonces, aquí yo tengo un empotramiento, ¿no? Y el empotramiento va a tener una incógnita vertical, una incógnita horizontal y un momento, ¿no? Porque un empotramiento tiene esas tres incógnitas. Y luego aquí tengo una articulación. Recuerden que en la articulación el momento es nulo, es cero, ¿no? Ese punto. Y aquí tengo un apoyo móvil, ¿no? Entonces, con eso nos queda una viga estáticamente planteada, ¿no? Que puede estar correcta. Al no haber cargas inclinadas o cargas horizontales, directamente la reacción horizontal que va a haber en este apoyo es cero. No hay reacción horizontal. Entonces solamente vamos a tener una reacción vertical en este punto que le podemos llamar A y una reacción vertical en este otro punto que podemos llamarle B, y además del momento, que sería la incógnita que va a estar en el extremo, ¿no? Entonces fíjense, tenemos el momento, la vertical en A y la vertical en B. Yo puedo hacer, como tengo ahí tres incógnitas, entonces podemos hacer, según las leyes de la estática, tengo para plantear hasta tres ecuaciones de momento, o una de momento y dos de fuerza, dependiendo, ¿no? Podemos hacer ahora una sumatoria de momentos en la articulación. Recordemos que de la teoría de isostática, el momento en una articulación es nulo, es cero. Entonces, si yo tomo momentos en la articulación, ¿no? Como puede articularse ahí, no hay reacción. Entonces, el momento se anula en la articulación. Entonces, pero yo tengo que analizar ya sea la parte derecha o la parte izquierda. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a analizar solamente la parte derecha. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos esta carga Q distribuida sobre los 5 metros que está acá y por un brazo de palanca que estaría 2,5, que estaría yendo hacia abajo. Positivo, si decimos eso, entonces menos tendría que ser esta reacción en B, porque va al otro lado, en sentido contrario del momento que produce esa carga distribuida, menos esa vertical en B por 4 metros, ¿no? Y de ahí despejamos la vertical en B en función de la carga Q, ¿no? Un valor en función de la carga Q, 3.125 Q. Teniendo el valor de la vertical en B, puedo hacer una sumatoria de verticales, ¿no? Y vertical en B más vertical en A igual a menos Q por 5, ¿no? Que está distribuido, bueno, 6 en este caso, porque ahora se toma en cuenta todo completa la viga, ¿no? Y como ya tengo la vertical en B, puedo sustituir aquí y puedo obtener un valor de la vertical en A en función de Q. Ya está. Y finalmente, si yo hago sumatoria de momentos, pero en la articulación ahora en la parte izquierda, tendría esta vertical en A que ya es dato, ¿no? Menos la carga distribuida que está en este tramito de 1 metro y menos este momento en A que ya ha sido calculado y por lo tanto se obtiene el valor de 238 Q, ¿no? Fíjense que cada uno de esas incógnitas están en función de Q, porque Q no conoce. Pero igual podríamos hacer ya con esos datos los diagramas, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el valor de la reacción en A, que es 2.875, aquí sube eso, y como es una carga distribuida, va a descender,
y en el punto donde está la articulación yo podría sacar el valor del cortante. Fíjense que no le afecta la articulación al cortante, sigue manteniéndose descendente, ¿no? Hasta este punto donde la otra reacción me va a hacer subir a 1Q y ese 1Q se va a ir anulando y va a llegar a ser 0 en este otro extremo. Eso ya ustedes saben hacerlo. De todas maneras, si que necesitan una otra guía más de cómo hacerlo, la siguiente clase lo podemos hacer. Un concepto importante es que el momento máximo en una viga que está de esta forma se encuentra donde el cortante es 0. Entonces, a esta distancia X voy a calcular ese momento y determino que es 1,75Q, ¿no? Ese momento, fíjense que es un momento máximo positivo. Entonces, ahora vamos a trabajar con ese valor, ¿no? Como el momento máximo es positivo, ¿sí? Aquí tengo un 0,5 de Q, aquí tengo 1,75. Ah, pero fíjense, aquí hay un valor negativo de Q de 2,38Q. 2,38 es mayor que 1,75. Por lo tanto, el momento máximo de esta viga es este 2,38 negativo. ¿Ya? Ese es el valor que se va a tomar. Ahora, trabajamos en un cuadrito que lo pueden hacer en Excel, que lo pueden preparar también ustedes. Hay una tablita donde vamos a llamarle figura 1 y figura 2 a esto, ¿no? O sea, esa sección transversal lo vamos a dividir en figuritas que nosotros podamos manejar. Entonces yo puedo cortar aquí, por ejemplo, y unir arriba esa figura y formar rectángulos, ¿no? Para analizar. Entonces la figura 1, por ejemplo, tiene una base de 2, ¿no? Yo puedo juntarlo esto, 2A, ¿no? 2A. Entonces eso es lo que tiene. Por una altura de 4A. O sea que el área sería base por altura, de 2 por 4, 8. Entonces, ese sería el área sub I, ¿no? Ahora, la distancia que hay desde del eje de referencia hasta donde nosotros estamos considerando el centro de gravedad. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Yo trazo un eje de referencia aquí, Y, y aquí abajo X. Entonces, desde aquí abajo, tengo que subir 2 para llegar aquí, y para llegar al centro de esta altura de esta figura, que tiene una base de 4A, al centro sería 2A. 2A más estos 2A son esos 4 que está acá, ¿no? 4A de la figura 1. ¿Se entendió eso? ¿O no? O sea, sería el centro de la figura de que 1. no tiene parte, ¿no? De la figura 1 que está aquí arriba, ¿no? Ajá. Si ustedes se Sería- fijan, el centro de esta figura 1 estaría a una altura desde aquí, desde esta línea punteada que estoy marcando ahorita, estaría a 2A, ¿no? Pero mi eje de referencia está aquí abajo, en la base de toda la figura. X está aquí abajo en la base y Y está aquí en este extremo. Entonces, esos 2A, que es al centro de la figura, más estos 2A que está, porque está encima de esta figura, son estos 4 que tenemos aquí. ¿Ya? Desde donde salen esos 4. Y bueno, el A por el AI por el YI solamente es multiplicar esta área por esta Y, o sea, 8 por 4 va a dar 32. ¿No? Ya está. Inercia geométrica va a ser base por altura al cubo sobre 12, o sea, 2 por 4 al cubo dividido entre 12, ¿no? Da estos 10,67. Y el D sub I, ¿no? Ya tendría... Ingeniero, Sí. disculpe, ¿será que lo puede repetir? ¿Cómo es IG? Inercia. La inercia geométrica es la base, ¿no? Por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Entonces, a ver si alguien tiene su calculadorita ahí, por favor, ayúdeme. ¿Por qué sobre 12, ingeniero? Porque en una sección Fórmula rectangular, esa es la fórmula, ¿no? La inercia geométrica para una sección rectangular. La fórmula es base por altura al cubo sobre 12. Y eso, bueno, tiene su demostración y todo eso, ¿no? Con una área y demás se hace en isostática, pues ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, tiene su demostración porque sale sobre 12. ¿Ya?
Bien, de todas maneras, todo eso lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? La siguiente clase lo podemos desarrollar bien a detalle, toda esta tablita, ¿no? Y ya ustedes, en función a eso, bueno, van a poder rellenar, ¿no? ¿Qué es D sub I, por ejemplo? A ver, D sub I, esto es de isostática, ¿qué es D sub I? ¿Mm? Ni idea, ingeniero, cómo se saca de sub i ni el otro. Y línea neutra. Y línea neutra. Ya, entonces, tareita para que ustedes revisen. La siguiente clase lo hacemos con cuidado con ustedes, ¿ya? Repasen, por favor, geometría de las masas de isostática 2 para que hagamos esto, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente clase. Hoy día vamos a quedar acá, porque no nos da más tiempo. Una vez sabiendo esos valores, podemos pasar a los diagramas y determinamos los valores de Q, ¿no? Eso no hay problema. La siguiente clase lo resolvemos a detalle, ¿ya? Bien, ahí quedamos entonces, señores. Vayan haciendo por favor lo de la plataforma. Repasen isostática 2, reacciones y geometría de las masas para que podamos trabajar con eso la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? No, ningún ingeniero. Ya. Ningún ingeniero. Ya viernes entonces en clases, ¿ya? Un abrazo para todos, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Videotech, familia. Videazo que les traigo el día de hoy, raza, porque me he dado cuenta que en los comentarios les ha gustado muchísimo los videos cuando hablamos de teléfonos gama alta o gama premium antiguos, pero que siguen valiendo la pena este año 2022. Y más por sobre todo al precio al que podemos encontrar estos dispositivos. Es como si compráramos un auto gama alta o gama premium de hace 1 o 2 años atrás y lo comparáramos con un auto gama media o gama baja actual. Claramente aquí hay un claro ganador, pues ese es el caso de los dispositivos que hablaremos el día de hoy, familia. Teléfonos antiguitos de hace 2 o 3 años atrás incluso, pero que al día de hoy siguen valiendo muchísimo la pena y que son por su precio una tremenda ganga. ¡Qué agradable sujeto! Pero empecemos con el primero de ellos, un dispositivo de una de mis marcas favoritas. Hablamos de OnePlus y su telefonazo, el OnePlus 7 Pro. Este dispositivo fue lanzado en el año 2019, pero aún siguen valiendo muchísimo la pena. Y escuchemos sus características. Por la pantalla nos encontramos un panel de 6.67 pulgadas de tecnología AMOLED. Amigos, antes de continuar con el video les presento